En este video vamos a aprender a utilizar el nuevo paquete de animación 2D de Unity, desde la creación del personaje hasta su animación en el editor. Para preparar el sprite utilizaremos Photoshop. Creamos un documento nuevo con una proporción cuadrada preferiblemente. En mi caso voy a crear una de 2048 por 2048, recordando que el tamaño del archivo va a influir de gran manera en el peso y el rendimiento que va a tener nuestro juego. Ahora guardaremos el archivo con el nombre que prefieras, pero teniendo en cuenta que debe estar en formato PSV. ¿Y qué es un formato PSV? Es un formato nativo de Photoshop creado para almacenar archivos de grandes dimensiones, llegando hasta 300.000 píxeles de tamaño y 30 GB de peso. Estos archivos admiten todas las características de un archivo PSD, como capas o filtros. Ya en el documento importaremos la ilustración que hayamos creado, teniendo en consideración que se encuentren separadas cada parte del cuerpo. En este caso, la cabeza, los pies, los brazos. Podrías importar un archivo PNG de cada parte del cuerpo o, como en mi caso, un sprite que tiene todas las imágenes separadas e ir recortándolo manualmente en Photoshop. El objetivo final es colocar cada parte del cuerpo en una capa separada y nombrarla debidamente, y no aplicar efectos de opacidad o filtros, ya que no serán reconocidos desde el editor. Ahora armaremos la pose inicial de nuestro personaje. Una acción interesante es la de crear carpetas para agrupar partes del cuerpo. Esto vendría muy bien para personajes que sean más complejos y también para mantener más organizado nuestro proyecto. Ya casi está listo el PSV, lo único que nos falta es alinear el personaje a la parte inferior, ya que utilizaremos la parte inferior como punto de pivote. Todos los cambios que realicemos en el archivo, tipo agregando capas nuevas o eliminándolas, se van a ver reflejadas en el editor, y las capas que estén ocultas serán ignoradas. Una vez en Unity creamos un proyecto 2D y antes de empezar deberemos instalar algunos paquetes que no se encuentran disponibles por defecto. Para ello vamos a ir a la opción de Window, Package Manager. Por defecto no nos van a aparecer los paquetes que necesitamos, así que para poder visualizarlo vamos a hacer clic aquí en Avanzado, Show Preview Package. Vamos a esperar mientras carga y ahora vamos a instalar los paquetes que necesitamos. En primer lugar seleccionamos 2D Animation y en la parte inferior hacemos clic en el botón instalar. Puede que demore un poco, así que debemos esperar que aparezca un check a un lado, lo que nos indica que se instaló correctamente. Y vamos a hacer lo mismo con los otros dos paquetes que necesitamos, que en este caso sería 2D IK y 2D PSD Importer. Una vez que se han instalado los paquetes, ahora vamos a proceder a importar a nuestro personaje. Hacemos clic derecho, importar nuevo asset y seleccionamos a nuestro personaje. Si la instalación ha sido exitosa, se te mostrará con este icono y nos permitirá expandirlo para ver todos los sprites que ha importado. Haciendo clic en nuestro personaje, nos vamos al inspector y vamos a ver las opciones que nos muestra. Es importante que esté seleccionado Mosaico Character Rig y el punto de pivote estará en la parte inferior. También podemos configurar el tamaño de la textura. Y ahora vamos a ejecutar el Sprite Editor y Unity habrá segmentado el sprite automáticamente, pero en caso de que quieras hacer algún ajuste lo puedes realizar manualmente desde aquí. En la parte superior vemos que tenemos la opción de Skinning Editor. Vamos a hacer clic allí y desde esta ventana es que vamos a configurar los huesos del personaje. Para seleccionar alguno de los sprites debes hacer doble clic sobre él y para deseleccionar doble clic en un área en blanco. Ahora el primer paso sería crear los huesos. Para ello vamos al menú Bones, la opción Crear Bone, crear hueso, y empezamos por la pelvis. Al hacer clic se crea el hueso y al hacer clic nuevamente se cierra el hueso y automáticamente crea uno conectado.
hacemos hasta el hueso de la cabeza, luego el de la antena, y para finalizar el trazo vamos a hacer clic derecho. Para crear huesos hijos, en este caso como el de los brazos o el de las piernas, lo que vamos a hacer es seleccionar uno de los huesos que hayamos creado. En este caso voy a seleccionar este de la parte del pecho, y fíjense que crea un sombreado indicándonos de que este hueso que vamos a crear va a ser hijo de ese. Bueno, de esta forma creamos el brazo, hacemos clic derecho para terminar y continúas creando una relación. Creamos el otro brazo y ahora vamos a hacer lo mismo para las piernas, pero en este caso vamos a seleccionar que la relación sea con el de la pelvis. Desde este menú de Bones tenemos otras opciones como Split Bone, que lo que hace es dividir uno de los huesos que hayamos creado en un punto, o también nos da la opción de editar el hueso. Seleccionamos el hueso y pues, podemos modificar su punto de base. Ahora el segundo paso sería aplicar la geometría que relaciona el sprite con los huesos. Así que vamos a esta pequeña ventana que dice geometría y vamos a hacer clic en Auto Geometry. Esto es para que Unity automáticamente genere una geometría. Aquí nos da algunas opciones del nivel de detalle que queremos crear, y esta opción de acá que dice el Weights, si la mantenemos activada, él nos va a hacer una relación automática, ¿no? Hacemos clic aquí, esperamos que la genere y ya tenemos la relación. Para ver el resultado vamos a hacer clic en Preview Pose, movemos los brazos y vemos cómo están ya relacionados, pero fíjense que cuando movemos el antebrazo no se comporta como queremos. Entonces, para solucionar esto viene el tercer paso, que sería editar la zona de influencia llamada Weights. Tenemos distintas formas de editar esta influencia. En primer lugar tenemos un slider, que lo que hacemos es hacer doble clic sobre el sprite. Él nos da un select con todos los huesos y vamos moviendo este slider si queremos que esté afectado o no esté afectado. También tenemos un pincel que funciona similar. Tenemos aquí el ancho del pincel, que tanta dureza queremos que tenga, y importante que tengan en cuenta que este pincel pinta son los vértices, ¿ok? Y seleccionamos aquí el hueso que queremos relacionar. En nuestro caso vamos a utilizar la última opción, que sería el Bone Influence, que directamente lo que nos dice es este sprite cuáles de los huesos lo están influenciando. Entonces en el caso del cuerpo, seleccionamos el cuerpo, nos fijamos de que está influenciado por muchos huesos, ¿no? Entonces podemos ir seleccionando a ver cuál es el hueso con el que tenemos el problema. En este caso es el 6 y lo eliminamos de la lista. Y esto lo vamos a hacer con todos los huesos. Una vez hayamos culminado, podemos ir a Preview Pose para probar los cambios que hayamos realizado, a ver si se está comportando correctamente. Y para devolverlo a su posición inicial, hacemos clic aquí en Reset Pose y finalmente aplicamos los cambios. Y ahora solo nos queda arrastrar a nuestro personaje al escenario y vamos a crear lo que se llaman los ayudantes de animación iGetSolvers, y para ello vamos a seleccionar el objeto principal y desde el inspector vamos a agregar un componente que se llama IK Manager 2D. Este componente nos permite agregar en este listado cierta cantidad de ayudantes que nos van a permitir animar de una forma más fácil. Entonces, para agregarlo vamos a hacer clic aquí. Nos va a dar tres tipos. Comúnmente se usa Limp para personajes sencillos y nos crea un objeto en la jerarquía. Vamos a nombrarlo como Solver 2D brazo derecho. Ahora nos ubicamos en el último hueso del brazo derecho y allí vamos a crear un objeto vacío. Este objeto va a servir como efecto, entonces vamos a renombrarlo
como brazo derecho effector. Ahora este effector lo que vamos a hacer es posicionarlo al final del brazo, donde termina el hueso, y lo vamos a asignar en el solver en la casilla que se llama effector. Una vez que lo asignamos, hacemos clic en crear target y si lo hicimos correctamente se va a pintar de este color verde. Ahora lo que hacemos es que desde la jerarquía seleccionamos el target y nos permite mover el brazo de una forma más sencilla. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el otro brazo y las piernas. Una vez hayamos creado todos los solvers, en ocasiones se puede presentar que el ángulo de flexión se encuentre incorrectamente. En ese caso vamos a seleccionar el solver adecuado y vamos a hacer clic en flip. Ahora ya se encuentra listo para animar. Para animarlo, lo que vamos a hacer es abrir la pestaña de animación desde Window, Animation, Control 6. Vamos a anexar la pestaña de animación, seleccionamos a nuestro personaje y le damos clic en crear. Lo guardamos con el nombre de nuestra preferencia y iniciamos la grabación. Como pueden ver, si utilizamos los solvers es mucho más sencillo mover las articulaciones de los brazos y de las piernas. Y ahora ya tenemos lista nuestra animación. Si te gustó el tutorial, no olvides suscribirte al canal de YouTube, estaré subiendo más videos como este.